Muy buenas, hoy vamos a hacer algo más que un simple repaso. Vamos a meternos de lleno en la mente de quien pone el examen. Analizaremos preguntas reales del Estatuto de Autonomía de Andalucía para entender no solo la respuesta correcta, sino el porqué de las incorrectas. El objetivo es muy claro, que no se escape ni un punto. Esa es la palabra, desarmar, porque en una oposición, saberse el temario a veces no es suficiente. Hay que entender la lógica que hay detrás de cada pregunta, por qué las otras opciones están ahí, puestas a propósito para hacernos dudar. Esto es una sesión de pura estrategia. Y este es el método que de verdad funciona. No se trata de memorizar como un loro. El conocimiento se consolida de verdad cuando entiendes por qué te has equivocado o por qué podrías haberte equivocado. Analizar los errores más típicos es lo que blinda el aprobado. ¿Vamos a ello? Empezamos por la base, por lo más fundamental del Estatuto. Estas son las preguntas que definen qué es Andalucía según la ley, los conceptos que tienen que estar, como se suele decir, grabados a fuego. Venga, primera pregunta, sacada directamente de un examen oficial. Parece muy fácil, ¿verdad? Pues es una de las que más fallos provoca. Y todo por un matiz, por una sola palabra. Aquí lo tenemos, el meollo de la cuestión. El Estatuto usa el término legal y preciso nacionalidad histórica. Punto. ¿Qué hacen en el examen? Poner como distractores nación o realidad nacional. Ojo, porque son conceptos que jurídicamente significan otra cosa y no son lo que dice el artículo. La clave, como veis, es la precisión absoluta. Pasamos a otra pregunta clásica donde las haya. ¿Quién tiene la condición política de andaluz? El artículo 5 lo deja clarísimo, pero las opciones de respuesta casi siempre intentan liarnos con los detalles. Fijaos bien en cómo funcionan aquí las trampas. La respuesta correcta se centra en la última vecindad administrativa, es decir, el último pueblo o ciudad de Andalucía en el que se estuvo empadronado. Y luego, ¿qué nos ponen para despistar? Pues una opción que habla del consulado, pero claro, eso es un trámite que se hace después, no es el requisito en sí para tener la condición. Es en estos pequeños detalles donde se ganan o se pierden las plazas. Venga, subimos un poco el nivel, ahora nos metemos con la organización de la Junta de Andalucía. ¿Quién es quién? ¿Quién depende de quién? Estas son preguntas que caen siempre y tener clara la estructura en la cabeza es vital. Pregunta directa de manual. La composición de los órganos importantes es un tema estrella. Así que, ¿quiénes se sientan a la mesa en el Consejo de Gobierno? La respuesta, según el artículo 119, es una lista cerrada y corta. Presidente, vicepresidentes, si los hay, y consejeros. Ya está. Hay que memorizar esta estructura de 3. Todo lo que no esté en esta lista simplemente no forma parte. Y aquí es donde intentan pillarnos. Suelen colar en las respuestas a los viceconsejeros, que están un escalón por debajo, o a miembros del Parlamento, que recordad pertenecen a un poder distinto, el legislativo. Hay que tener muy clara la separación de poderes y la jerarquía para no caer. Seguimos con la jerarquía. Otra pregunta muy típica. La Cámara de Cuentas, que es el órgano que fiscaliza el dinero público, la pregunta del millón es, ¿a quién rinde cuentas? La lógica aquí es aplastante. La Cámara de Cuentas vigila al Gobierno, así que obviamente no puede depender de él. Depende del Parlamento de Andalucía. Es el poder legislativo controlando al Ejecutivo. Si visualizamos esta relación de control, es imposible equivocarse. Bueno, y ahora toca hablar de memorización, pero de la inteligente, de la estratégica. Hay artículos que son preguntas de examen casi seguras. No hace falta saberse el estatuto de memoria, sino identificar los artículos más rentables, los que caen una y otra vez. Mirad esta tabla. Resume 3 preguntas de exámenes de años distintos. Artículo 10, objetivos básicos. Artículo 22, derecho a la salud. Artículo 55, competencias en sanidad. Agruparlos por tema, como veis aquí, es una técnica de estudio que funciona muy bien. Estos números hay que saberlos sí o sí. Seguimos adelante. Ahora, el procedimiento legislativo, o sea, cómo nace una ley en Andalucía y cuándo empieza a aplicarse. Los detalles de este proceso son fundamentales y, por supuesto, material de examen. Prestar atención aquí nos puede dar puntos que parecen fáciles, pero que mucha gente pierde. Aquí la tenemos, una pregunta de examen muy reciente. Una vez que el Parlamento aprueba una ley, ¿cuál es el último paso para que sea oficial y la conozca todo el mundo? La respuesta es esta, y no hay vuelta de hoja. Se publica en el BOJA y en el BOE. Esa ahí es la clave de todo. No es en uno o en otro. Tienen que ser los dos. Es un detalle formal, pero es el que marca la diferencia entre una respuesta correcta y una incorrecta. Y para rematar, vamos a analizar los errores típicos en este tema. Primero, ¿quién promulga la ley? No es el presidente del Parlamento, es el presidente de la Junta, y lo hace en nombre del rey. Y segundo, un detallazo clave.
¿Cuándo entra en vigor la ley? La fecha que manda siempre es la de la publicación en el BOJA. Estos 2 puntos son carne de cañón para las preguntas trampa. Muy bien, pues llegamos al final. Ahora es el momento de dar un paso atrás y ver la foto completa. Después de analizar todas estas preguntas, ¿qué patrones vemos que se repiten? ¿Qué lecciones nos llevamos para el día del examen? Pues aquí lo tenemos, la chuleta estratégica. Los exámenes del estatuto giran en torno a estos puntos. 1. La precisión con las palabras exactas. 2. Memorizar los artículos clave de derechos y objetivos. 3. Entender bien las jerarquías. 4. Saber quién compone cada órgano. Y 5. Los detallitos del proceso de creación de leyes. Quien domina estos 5 patrones tiene medio examen hecho. Y cerramos con esta pregunta. Después de este análisis, es un buen momento para que cada cual piense, de estos patrones que hemos visto, ¿cuál es mi punto más flojo? Identificarlo ahora y machacarlo es, sin duda, el movimiento más inteligente que se puede hacer. Muchísimo ánimo con ese estudio.